Muy buenos días a todos. Pues bueno chicos, quiero empezar esta clase con el tema de el territorio. Ese es el tema que nos va a ocupar en el día de hoy. El territorio, ¿ok? Entonces vamos a ver el derecho básico de aprendizaje de hoy. Comprende el fenómeno de las migraciones en distintas partes del mundo y cómo éstas afectan a las dinámicas de los países receptores. Los aprendizajes que vamos a tener hoy son interpretar la necesidad de planificar el uso de espacios urbanos y reconocer la característica de las ciudades e identificar sus zonas haciendo uso de los planos. Bueno, quiero repasar rápidamente lo que vimos la vez pasada. La vez pasada estuvimos viendo lo que era el estado, ¿sí? Estuvimos viendo el tema de la geografía política y habíamos hecho la salvedad de lo que es la diferencia entre un estado y una nación, ¿sí? La diferencia entre estado y nación. Y incluso acá en el libro, pues les vamos a estar leyendo unas paginitas luego de que hagamos la actividad de hoy y resolviendo unos imprimibles que salen acá. Pero miren, por ejemplo, que nos sale acerca de la nación acá en la página 14. La nación eh, es un concepto, ¿sí? Social que reúne estos ingredientes. Una historia común, ¿sí? Un pueblo que tiene una historia común, tienen una cultura en común, ¿sí? Objetivamente está compuesto por las personas de un mismo territorio, ¿sí? O sea, comparten un mismo territorio, aunque muchas veces puede haber una nación que esté repartida en distintos territorios a veces distantes, como precisamente sucede con la nación judía, eh, o bueno, así sucedió con los judíos durante mucho tiempo. Incluso se puede hablar también de la situación de otros pueblos como la nación gitana, ¿sí? Bueno, en cambio el Estado ya es una creación un poco más formal que no depende tanto de la cultura o de la idiosincrasia de un pueblo. Básicamente los elementos para que exista un Estado es tener una población, ¿sí? Tener un territorio, un gobierno común o una soberanía. Es muy, en este sentido es parecido al concepto de nación, pero entendamos que nación eh, se asocia más cuando hay un vínculo cultural, cuando por ejemplo un pueblo comparte una misma lengua, unas mismas tradiciones, ¿sí? Es algo, digámoslo así, eh, un poco más cerrado el concepto de nación. En cambio el de Estado es más amplio. Eh, un Estado necesariamente no depende de que se posea una lengua común. Eso pasa mucho con los imperios, ¿sí? En los imperios eh, pueden existir muchos pueblos dentro de ese estado, muchas veces en su cultura muy distintos, en su idioma también muy distintos, y sin embargo los ciudadanos de ese estado pues están de acuerdo en convivir y en llamarse todos ciudadanos de ese mismo estado. Creo que el ejemplo más claro que hoy en día tenemos, pues es el de Estados Unidos, en el que hay tantas personas de tantos países y de tantas culturas que viven dentro de Estados Unidos, sí que se llaman ciudadanos americanos eh, y pues hay grupos incluso dentro de Estados Unidos que ni siquiera hablan inglés, ¿sí? O no comparten muchas cosas de la cultura en general, pero aún así son ciudadanos estadounidenses. Bueno, vimos por ejemplo lo que fue el caso de Israel, que dentro de Israel habitan dos naciones marcadamente distinguidas, que son los judíos
y los palestinos, dos culturas diferentes, dos lenguas diferentes, dos formas de ver la realidad diferentes, ¿sí? Y sin embargo, ambos son ciudadanos del mismo país. Bueno, entonces, eh, como decíamos chicos, uno de los componentes de un estado es el territorio, ¿sí? Entonces vamos a ver acá un poquito más. Ah, bueno, importante también tener en cuenta que una nación siempre se compone, o sea, siempre para eh, exponer su cultura, para representar su cultura, pues utiliza los símbolos. Al principio de la clase nosotros estuvimos viendo los símbolos, ¿verdad? Por ejemplo, pues el cóndor andino es nuestra ave nacional, ¿sí? Y acá en el libro vamos a encontrar otros animales que representan ciertas naciones, ¿sí? Y la cultura o la idiosincrasia de esa nación. Entonces les pido que le peguen una ojeadita a estos símbolos nacionales. Pero bueno, volvamos al tema del territorio. El territorio pues es un espacio de tierra, ¿cierto? Eh, que pues puede variar en su composición, ya sea climática, ecosistémica. A principios del bimestre estuvimos viendo pues lo que eran los biomas, los ecosistemas, ¿sí? Los territorios pues pueden ser sumamente variados en su composición física. Y a partir de eso, y a partir de los grupos humanos que habitan en esos territorios, pues se empiezan a definir lo que es las regiones, ¿sí? Entonces, eh, podemos decir que las regiones son territorios que se organizan y planifican administrativamente, ¿sí? Son espacios delimitados a partir de criterios específicos como las condiciones ambientales, los recursos naturales, las necesidades administrativas, económicas, culturales o políticas. Pues miren, acá tenemos por ejemplo cómo la ONU divide al mundo en regiones de acuerdo a las características tanto culturales como económicas de ciertas regiones del mundo. Pues acá todos sabemos que todo esto es el continente americano, ¿cierto? Sin embargo, por cuestión de querer distinguir, eh, digamos, por cuestiones culturales, económicas y de otra índole, se distingue, por ejemplo, lo que es la región de Norteamérica, la región de Centroamérica y la región de Suramérica, ¿sí? Pues acá todos sabemos que Norteamérica, pues básicamente tiene una composición demográfica distinta de la que tiene este hemisferio y este otro hemisferio. Pues aquí la lengua predominante es el inglés, por ejemplo. Es un tipo de economía muy industrializado, sí, tanto Canadá como los Estados Unidos y asimismo su trasfondo histórico es distinto, pues estas fueron naciones colonizadas más que todo por Inglaterra y por Francia, ¿cierto? Em, y su proceso de colonización y de emancipación, es decir, de independencia, pues fue diferente al de nuestra región, ¿cierto? Pues que podemos hablar de nuestra región, somos países en su mayoría de habla hispana. eh, bueno, en el Brasil pues se podría decir que también es un idioma ibérico. Ibérico, ¿por qué? Pues porque los países ibéricos son Portugal y España, entonces también se le conoce a esta región como Iberoamérica, ¿ok? Y pues si somos países que hablamos idiomas ibéricos, es decir, español o portugués,
em, con economías más centradas en el sector primario, es decir, es extraer materias primas e importarlas a los países industrializados como Estados Unidos, Canadá y los países de Europa. ¿Sí? Y nuestro contexto cultural obviamente es distinto. Y bueno, acá podemos ver en el libro cómo la ONU sectoriza, ¿sí?, distintas regiones del mundo. El caso clarísimo que nosotros tenemos en Colombia, pues es con nuestras propias regiones, ¿sí? Eh, esta división que se hizo desde hace mucho tiempo, ¿sí? La hizo irónicamente no la hicieron los colombianos, la hizo un antropólogo alemán, ¿sí? Él dividió las distintas regiones de Colombia. Con razón a veces dicen que los toros se ven mejor desde la barrera. Entonces, tanto por sus características físicas como culturales, eh, se hizo esta división de Colombia en sus principales regiones. La región Caribe, sí, que pues toma su nombre porque limita con el mar Caribe y claramente la cultura y las características demográficas de población pues son distintas a como es aquí ya en la región andina, ¿sí? La región andina pues es una región montañosa, eh, en algunas partes pues de clima frío, ¿sí? Otras partes pues es bosque tropical, pero en todo caso aquí la composición demográfica, es decir, de la población, es diferente. Aquí se asentaron muchas personas provenientes del sur de España, ¿sí? O incluso tiempo después de países árabes, ¿sí? Entonces, los grupos humanos que habitan aquí en la región Caribe, pues nosotros lo hemos visto muy bien cuando viajamos por Colombia, cómo es de diferente la cultura costeña, cómo es de diferente la cultura boyacense, ¿sí? O acá en la Orinoquía lo mismo, la región llanera, ¿sí? La Amazonía igual, la región pacífica. Entonces, es muy importante eh, que un territorio se sectorice por regiones porque así eso sirve para diversos fines. Eh, Puede servir para conocer qué necesidades tiene la población, ¿sí? Las necesidades que tiene la región de la Orinoquía no son las mismas que en la región pacífica. Les pongo un ejemplo. Eh, Aquí en la región de la Orinoquía, eh, la población puede tener más necesidad, por ejemplo, de suministros de agua potable, pozos de agua, por lo que es una región más seca que la región pacífica. Esta región, de hecho, es la más lluviosa del mundo, el Chocó. ¿Sí? Entonces, no van a ser las mismas necesidades que se tengan aquí, que se tengan a este otro lado del país. Y así, nosotros podemos ir de lo macro a lo micro. Miren que nada más acá eh, ya la Tierra misma se muestra esta sectorización y así nosotros podemos ir dividiendo en sectores eh, todo poco a poco. Acá, por ejemplo, tenemos eh, Colombia dividido en 5 regiones principales. Bueno, también se puede dividir así por departamentos, como vimos la vez pasada. Ahora cojamos, como vimos también la vez pasada, nada más el departamento de Cundinamarca, ¿sí? Que queda acá en el centro. Y dentro de Cundinamarca, pues vemos toda esta división territorial y ahora centrémonos en Bogotá, ¿sí? Que es todo este territorio aquí. Y si cogemos nada más Bogotá, vamos a ver que Bogotá también se encuentra dividido en distintos sectores que denominamos localidades y que veremos más a fondo en el siguiente video.